doctor Alfredo Jalife Rame es un connotado especialista en geopolítica. Está en cabina esta mañana. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Doctor Jalife, qué gusto. De nuevo en cabina de Telereportaje. Un enorme placer estar aquí contigo y con tu maravillosa audiencia. Muchos temas que platicar, te decía antes de iniciar, no sé ni por dónde, de la cantidad de asuntos y cosas que están pasando y que nos vendría bien pues conocer tu análisis y tu posición. Vamos a empezar sobre la quiebra de bancos en Estados Unidos, que ha sido todo un escándalo, prevalece la incertidumbre. De hecho, la Fed sube tasa de interés en Estados Unidos en 25 puntos base y pues hay nerviosismo en todos los mercados, incluso en el de México, aunque Fitch Ratings sale y dice bancos mexicanos pueden soportar la desaceleración económica en Estados Unidos. Pero antes de irnos a eso ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Otra vez problemas con los bancos? Mira, yo mi hipótesis es el efecto Putin. O sea, está conectado con la guerra. Sí, pues tienes que ver la secuencia de eventos. Estados Unidos le propina toda una panoplia de sanciones a Rusia, que por lo que veo ya estaban preparados a ello. Y tan es así que no surtieron efecto las sanciones y replica Putin con el alza, pues con la guerra de energéticos, vamos a ponerlo así. El gas que suministra en Europa, que es fundamental sobre todo en esta época de invierno. Sí. Bueno, ya primavera, pero que todavía hay mucho frío en algunas partes de Europa. Pero no les salió bien la jugada a Estados Unidos ni a la Unión Europea, porque nada más te doy así datos. ¿Y sabes por qué me quiero atardar un poco en los datos? Yo creo que en Tabasco no tienen ni idea de la riqueza petrolera que tienen. Y esto va hacia el 24 en México, para que veas cómo conecto todo. Hay que conectarlo todo. Bueno, entonces, esto de la transición energética, pues sí, siempre ha habido transición energética, desde Adán y Eva, ¿no? Pero va a tardar, ¿eh? Esa es una de las consecuencias de la guerra en Ucrania. Entonces, va a tardar de 20 a 30 años, mínimo. A mí ya no me tocó, eso sí te lo garantizo. Entonces, ahí viene la guerra energética, donde nada más te doy este dato duro. La OPEP, que son 14 países, si no me equivoco, que alguien me corrija, quita uno o algo, obtuvieron casi 900,000 millones de dólares de ingresos. Escucha bien. 900,000 millones de dólares de ingresos. Significa un traslado de riqueza a nivel mundial. Es enorme. Arabia Saudita obtuvo 160,000 millones de dólares. Rusia, con todo y las sanciones, obtuvo más o menos lo mismo, 160,000 millones de dólares. Y eso que Rusia no pertenece a la OPEP. Es importante conocerlo. Hay una agrupación que se llama OPEP Plus, a la que pertenecen México y Rusia. Bueno, y no sirve el petróleo. Todavía te dicen los neoliberales, el Anaya que anda tránsfuga en Estados Unidos, que no sirve el petróleo. Bueno, eso ya es demencial. Es decir, si ya con los datos duros no te das cuenta, pues yo no sé en qué planeta andan. Entonces es importante. Ya empecé con la secuencia. Guerra energética, elevas los precios del petróleo, fíjate qué interesante es. Estados Unidos y Europa les pega la inflación, básicamente en dos rubros que controla Rusia. Uno de ellos, los alimentos, por los fertilizantes. Entonces, ¿no lo previeron bien en Estados Unidos? No, yo creo que previeron acabar con Rusia en 2-3 meses, lanzaron todas sus sanciones letales y no les funcionó. Pregunta, porque ya lo conectaste, y sí, entonces para irlo entendiendo en paralelo. La inflación. Entonces, ahí te da la inflación, no pueden con ella. Yo no creo los datos que dan, bueno, ni los del INEGI de México, desde Fox hasta la fecha, pues son vaciladas esos datos. Hay dos rubros fundamentales en la inflación, en la medición,
que es el combustóleo, la gasolina, y los alimentos en Estados Unidos. Es más, ya ni encuentras alimentos en los shelves, ¿cómo se llama? Ahí cuando vas a comprar. Bueno, entonces se elevan y ya no pueden, te da una inflación incoercible literalmente. Se les salió de control. Se les salió el control y ahora ya no saben qué hacer. Ahorita es una situación que yo te diría se llama Catch-22. Ya sabes, como la película Catch-22. Hagas lo que hagas, te mamá. Es decir, si bajas la inflación, si bajas las tasas de interés, sigue la inflación hasta las nubes. Ahora y si subió la tasa de interés. Subes las tasas de interés, van a seguir quebrando bancos. Hoy hay en la lista de espera para quebrar. Sé que se van a asustar aquí cuando escuchen esto, pero yo me dedico a eso, a las geofinanzas desde hace mucho. Van a quebrar por lo menos, no sé, de 90 a 200 bancos. Es decir, tantos bancos hay en Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de 4,000 bancos. Porque hay regionales. Muy regionales. Sí, pero son los que aportan más, porque tú vas a gran banco, no te van a... Y además tienes contacto con la mayoría de la población. Entonces esos bancos regionales pesan muchísimo. Y ya desde ahora te digo, yo veo muy difícil que Biden gane la elección después de eso. Entonces ahí es donde se da esta situación de Catch-22, que hagas lo que hagas te va a ir mal. Ahorita decidieron elevar las tasas de interés, igual Inglaterra, igual lo hizo la Unión Europea, etcétera, pero no amaina la inflación. ¿Qué escenario ves para Estados Unidos? ¿Se desplomará su sistema financiero? Mira, lo van a salvar con billetazos. ¿Le van a inyectar dinero? Mucho. No puedes dejar caer ese sistema. Mira, ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a China les conviene. Y en una ocasión, en el 2008, ¿te acuerdas de la crisis anterior de Lehman Brothers? Hasta comentaba yo de que Rusia y China deben rescatar a Estados Unidos, porque no tenemos un sistema sucedáneo. ¿Te estás dando cuenta de lo que me dices? Que sí, realmente totalmente. Siempre es al revés. No no lo tiene la idea. Caer porque se te cae el sistema. Rusia y China salvando a Estados Unidos. Sí. De ese tamaño. ¿Qué cosa? Sí, porque si no se te cae todo el sistema, que nos vamos al trueque, ¿a qué? Le pega a todos. A todos, a nadie le conviene. Que se vaya cayendo Estados Unidos paulatinamente y tienen que sentarse a negociar un nuevo Bretton Woods. Lo que ya se está hablando, ya te acuerdas de los acuerdos de Bretton Woods en New Hampshire después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí estamos ante una situación muy grave. Muy grave. Muy grave. Muy. Se va a perder mucho dinero en Estados Unidos. ¿Van a perder muchos empleos? Sí, muchos. Bueno, van a vivir una situación difícil. ¿Cómo la podrías describir en Estados Unidos? De marasmo económico. El problema de ellos es que entren a una estagnación o estancamiento con inflación, que es el peor de todos los males. ¿Y van hacia que allá? Se llama estanflación. Están yendo hacia la recesión. Bien. Sí, porque a ver, ¿quién va a pedir créditos a tasas de 5%? ¿Quiénes tienen su dinero en Estados Unidos? Hay muchos empresarios en México que los tienen. ¿Cuál sería tu comentario hacia ellos? Bueno, sí, que los cambien a otros, que se queden en $250,000 por banco, porque ahí sí la FDIC respalda los depósitos. Hasta ahí. Hasta 250. Aunque ahorita están diciendo que con la quiebra del banco, insolvencia le están llamando, de Silicon Valley. Ve qué banco quebró. Silicon Valley, sí. No estás jugando el favorito de Silicon Valley. ¿Qué es Silicon Valley? Pues ahí está las maravillas que tienen de alta tecnología. La tecnología, vaya. Y se va a frenar esa tecnología. Obviamente salen después, pero sí hay cadáveres en el trayecto. Ve hoy Deutsche Bank hoy, la más fuerte de Europa, desplomándose 10%. Ahorita. 8 de la mañana, 38 minutos, Jalife. Dice Fitch Ratings que los bancos mexicanos pueden soportar la situación de Estados Unidos. Bueno, yo creo que hay que decirle a Fitch Rating que se entere que en México no tenemos banca. ¿Cómo que no tenemos banca? No tenemos banquitos, por favor. Tú vas a hablar que Banca El Bajío es un banco. Banorte, Banco Azteca. No me hagas hablar. Habla, pues no, aquí viniste a hablar. No, eso no. No, porque van a decir, Jalife estimuló la estampida de dinero a los bancos, etcétera. Mira,
aquí ¿Qué va a pasar en México por esta situación? A México con lo nuestro principal socio comercial. Lo salvan su petróleo. Tenemos la deficiencia que no tenemos gas. Y luego pues tenemos plata. Somos el primer productor de plata. Teóricamente, ¿quién audita los ingresos de la plata? Yo no la veo a que alguien esté auditando. Bueno, ¿tendrían que auditarlo? yo creo que, oye, como no sabes cuánto a ver, dime cuánto se llevan los canadienses y los ingleses de la plata mexicana. Somos el primer productor de plata. Yo siempre di el ejemplo siguiente. ¿Cómo puede ser que Zacatecas sea el primer productor de plata de México y sea el primer estado, quizás ahora compita con Jalisco, en migrantes? Platícamela. No hace lógica, no hace sentido. Quiere decir que ¿dónde está la plata? Yo creo que es una tarea del presidente. Esto es, se lo están llevando como en su momento porque los españoles se llevaron el oro y tal. Igual, peor, así, creo. Pero aquí con autorización. Aquí ya, y que de las secretarías de economía previas, que obviamente pues eran neoliberales. Yo creo que el presidente López Obrador todavía no le ha entrado al tema de las minas. Es un tema a seguir. 8 de la mañana, 40 minutos. Vamos a la pausa. Al regresar, hablemos de este conflicto Ucrania-Rusia, que ha derivado en todo esto que ya iniciamos platicando esta mañana. Las 8:40, Jalife en cabina. Regresamos. Giran orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin, firmada por el fiscal del Tribunal Penal Internacional en el contexto de lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Esta noticia preocupó a muchos. ¿Debemos preocuparnos? Bueno, muchos que escucharon esta orden de detención porque pues conocen pues a ver quién lo va, oye, a ver quién lo va a agarrar. Quiero ver al guapo, como dicen en España. Es una broma esto que ponen sobre la mesa. Es una presión muy poderosa, que eso lo manejan los británicos. Yo he seguido todos los magistrados y jueces. No me hagas extrapolaciones con algún otro lugar. Bueno, entonces, pues ya sabes, todos están maiceados, todos tienen problemas legales. El hermano del pakistaní que forma parte de esta cuestión del Tribunal Penal Internacional, que no vio nada con Tony Blair, con José María Aznar, con Bush, con los Clinton, con Obama. Eso no existe. Entonces, mira, es un tribunal, pues, ¿qué te gusta? ¿Se parece al INE? ¿Ah, sí? ¿De plano? Es un INE jurídico. Así, es una vacilada, hombre. ¿Sabes qué le contestó el expresidente de Rusia a los cuates del Tribunal Penal Internacional? Que debería existir, pero que sea homogéneo, que sea un tribunal no neutral, tendencioso, cargado. No tanto. No, esto es bueno, ahí te va, para que te mueras de risa. Te vas a morir de risa. Las tres principales superpotencias del planeta, que son Estados Unidos, Rusia y China, no reconocen al Tribunal Penal Internacional. Entonces, que te reconozcan ahí unas islitas del Caribe o del Pacífico, es una vacilada. Entonces, Putin se ríe de esto. No, hombre, se cae. Para él no es presión. Cero. Lo hace, sí. A nivel occidental, sí te estigmatiza. Claro. Ve, por ejemplo, a ti te veo asombrado. No, yo escuché y vi muchos comentarios en relación cuando sale esto de preocupación. Caray, ahora sí se va a armar. No, ¿en qué? ¿Qué pueden hacer? En que pudiera esto salir del territorio de Ucrania. Bueno, puede ser. No, él no está en Ucrania, está en Rusia. Estoy de acuerdo. Pero que el conflicto bélico entre Ucrania no, pudiera... Bueno, lo que van a hacer es que no vaya a las grandes cumbres del planeta, ¿no? Es parte de la guerra de propaganda. Entonces aquí tienes algo fundamental. Ahora Lavrov, su canciller, que se fue a una reunión de cancilleres en Delhi, la capital de India, fue el más aplaudido. Ve lo interesante, sale días antes de la llegada, de la visita del mandarín Xi Jinping al zar Vladimir Putin a Moscú. Ve, ojo, el cronograma que es fundamental. Y estaban 40 países de África, ¿escuchaste el número? 40. Son más países que toda la CELAC y toda la OEA.
40 países y ahí les condonó Putin 20 mil millones de dólares de deuda. Esto se los echó a la bolsa. Obvio. ¿De qué estamos hablando? Pues que el mundo, la justicia, todo está fracturado. Esa es la guerra de Ucrania. Por eso mi libro, así se llama, es la fractura de la biosfera. Entonces vamos a tener una justicia del lado occidental, de Estados Unidos, la OTAN, manejado por la anglosfera, y vamos a tener una nueva justicia que van a ser Rusia y China. Fíjate lo que son las cosas. Y ahí van a pedirle a Biden su cabeza igual. Lo van a tildar de criminal. Lo mismo. Mira, a Estados Unidos le funcionó con Clinton en la guerra de los Balcanes, que yo seguí muy de cerca. Hoy ya no es vigente porque Estados Unidos está en declive. Así de fácil. 8:48. Entonces, ¿qué tanto más puede crecer el conflicto entre Ucrania y ahí Rusia? El peligro ahí sí viene porque hoy levantó la escalada a Gran Bretaña. Tú vas a decir, bueno, ¿y por qué Gran Bretaña está en todo esto? Porque es uno de los centros financieros del planeta. Gran Bretaña vive de las finanzas. Entonces, cuando tú ves que ya el dólar se está cayendo, uno de los grandes acuerdos que pocos vieron, yo porque me dedico y tengo lectura multidimensional, no crees que porque, calife de demás, no, ya tengo training, ¿no? Ya tengo entrenamiento, o algo que no vieron, fue una declaración cuando Putin va a dejar al mandarín Xi hasta su limusín. Ojo, fíjate qué diferencia. Son mensajes. Mensajote. El otro, y ya lo invitaron a ir a Beijing. Entonces, háblame del Tribunal Penal Internacional. Esto es, hay una alianza entre Rusia y China. Fuerte, es fuerte, real. Muy fuerte. Sí, de hecho, aquí yo comento que el presidente de China hizo esta gira por la capital rusa, esta visita de Estado de 3 días, le dedicó 3 días en su primer viaje a otro país, que yo creo que eso también Rusia. tiene un simbolismo, después de su reciente reelección para un tercer mandato. Así es. Al primer país que visita es a Rusia. Con una y después reunión de la cuestión del Tribunal Penal Internacional, que no la canceló. Claro, esto es, no les importó y se reunieron. Es otro bloque ya. Es una reunión cara a cara en el Kremlin con su colega ruso, que duró 4 horas y media. Imagínate. También destacan el tiempo en que estuvieron juntos. Al dar la bienvenida a Xi en la parte abierta transmitida por la televisión rusa, Putin destacó que Rusia y China tienen muchos objetivos y tareas conjuntas. Esto es, hablan de este trabajo. Bueno, eso es lo que se común. publica. Claro, por eso decía y lo secreto. Mientras el presidente chino subrayó que la relación bilateral tiene una lógica histórica, cual corresponde a los vecinos más grandes y socios estratégicos. Creo que lo ha dicho todo. Hay que saberlo leer, ¿no? Así es. Bueno, ahí te va. Entonces, ¿qué dice Putin? Ojo, que ya él va a adoptar al yuan chino. Ellos tienen un rublo. A mí me ha tocado cambiar rublos en el aeropuerto de Estambul. Cambia. Todas sus tratativas comerciales serán en yuanes. Esa es la noticia. Es decir, estamos ¿Qué pasó viendo... inadvertido? Bueno, no en mi columna, I am sorry. Yo no, sí bueno, en general, publiqué hablando en México, general. porque somos aldeanos en México. ¿Cuál es el tema en México hoy? El INE, de ahí no lo sacas. Pues estamos en aldeanismo puro, es la realidad. No estamos viendo. ¿Sabes qué dijo el mandarín Xi? Y se lo dice cuando lo deja en un video privado, obviamente bien armado, con Putin, y dice, este es un cambio que solamente sucede en 100 años. Estamos viviendo 100 años de historia hoy, y asintió Vladimir Putin. Eso es real. Es decir, hoy tenemos un nuevo G2 entre Rusia y China, y dejaron aislado a Estados Unidos. Perdió. Para ti perdió Estados Unidos. No, porque una potencia nuclear del tamaño de Estados Unidos, potencia todavía económica, a pesar de que está en declive. El problema de Estados Unidos es interno, su implosión, su pleito con Trump, que lo quieren encarcelar, ya sabes, todo lo que hay detrás. Ese sí es su problema. Y obviamente Rusia y China están viendo que implosiona Estados Unidos. Acuérdate que el Imperio Romano, nadie lo invade, implosiona, es decir, se derrite de por dentro. Y hoy estamos viendo eso. Por eso ves arrebatos. Yo no veo diplomacia en Estados Unidos y es lamentable. Imagínate, yo hasta pido que lo rescaten.
Claro, decías. Porque estoy viendo la estabilidad estratégica, que es un concepto de geopolítica, es una clase que yo doy. En estabilidad estratégica son los tres grandes, Rusia, China y Estados Unidos. Entonces, ve cómo era el mundo antes. Cuando Estados Unidos se une a Mao Zedong, en la década de los 70, ahí pierde la URSS de facto. Lo ves 20 años después. ¿Te acuerdas, no? Fue un G2 de Estados Unidos y China. Luego, ¿qué proponía Brzezinski, el asesor de seguridad de Carter? Un G2 contra Rusia, de China y Estados Unidos. Luego viene Kissinger, propone un G2 diferente, de Rusia con Estados Unidos contra China. Y al final resultó que hay un G2 de Rusia y China y no está Estados Unidos. Se quedó aislado Estados Unidos. 8:53. Y luego tienes la cuestión acaban de reconciliar, lo cual era inconcebible y milagroso, a Irán y Arabia Saudita, gracias a la lubricación diplomática de China. Es decir, sacas a Estados Unidos del Golfo Pérsico. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Para qué te sirvió tu guerra de Irak, tu guerra de Afganistán? Al final del día perdiste. Hoy el país más poderoso del mundo es China. No, yo no lo pondría así. Mira, es que depende en qué rubro lo manejas. Por ejemplo, si tienes tus reservas de divisas y oro, sí, China. Depende. Me hablas de misiles hipersónicos, Rusia. Estados Unidos, ¿en qué está bien? En computación cuántica. En lo demás atrasado. Pero todavía tiene el dólar. Por eso te dije que lo del yuan, la yuanización que maneja Putin, dice, en mis tratativas comerciales lo haré con Latinoamérica, ojo, Asia y África, escucha bien, este es un golpazo, porque le estás pegando en la hegemonía más fuerte que tiene Estados Unidos. Y otra cosa, este domingo, adivina quién va a China 4 días, acompañado de 240 empresarios. Lula da Silva. Brasil, el gigante de Latinoamérica. El mundo se movió, y si no lo vemos aquí, bueno, pues I am sorry. 8:54, ¿qué va a pasar con el dólar? No, el dólar va a seguir, sigue manejándose más del 60% de los intercambios, va a disminuir paulatinamente su poderío, y eso se va a reflejar por los intercambios, es muy fácil verlo. Hoy los BRICS, los famosos BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ya superaron en Producto Interno Bruto al G7. ¿Te acuerdas del G7 como hablaba? Ya están arriba de ellos. Pues obviamente tú ves los intercambios. Yo lo que veo, vamos a entrar a una balcanización de divisas, regional. Divisas muy poderosas. China, ya veo que hasta Rusia ya se yuanizó, ¿no? El yuan muy poderoso. ¿Esa va a ser la moneda del mundo ahora? No, yo diría de ese bloque, de esa parte. Por acuerdo, yo parto de la hipótesis que el mundo está fracturado. Sí. Es real. Eso no hay que perder el tiempo. Y en Estados Unidos va a seguir el dólar, se va a comer al euro. Ojo, acuérdate que la gran perdedora es la Unión Europea. Bueno, si no, no estaría cayéndose hoy Deutsche Bank y hace una semana Credit Suisse. Y eso te lo dice alguien que es francófono y francófilo. Por eso aquí no tienen que ver mis sentimientos, estoy analizando. Entonces el dólar va a seguir. Ya ves que hasta se habla de un proyecto con México, Canadá y Estados Unidos, una divisa que se llama Amero, que no funcionó, quizás ahorita sea el momento. Curiosamente México está mejor blindado. Te iba a preguntar del peso. Sí. Porque se ha hablado mucho del peso. El superpeso, ¿no? Que así le manejan. Bueno, pues más que nada son los ingresos petroleros que nos han beneficiado. Te lo dije la vez anterior, ¿te acuerdas? Dos Bocas salió gratis, pese a que se fue al doble de costos, ¿no? El Deer Park, ¿viste? Salió gratis, literalmente gratis. Y muy rentable. Y muy rentable. Y entonces nosotros tenemos aquí en relación al peso mexicano, están los ingresos. Esto es muy técnico y ojalá tus dilectos televidentes y radioescuchas se concentren en esta parte. Hay una situación en finanzas que se llama Foreign Direct Investments, inversión foránea directa. ¿Qué significa? Que tienen que durar en el país mínimo 5 años. Pueden entrar solos, pero no son especulativos.
Ahorita en la época de Echeverría se manejaba mucho el capital golondrino. Te voy a hacer una frase que usamos mucho. Hoy esos Foreign Direct Investments, FDI, o inversión directa extranjera en México, subieron del año pasado a hoy 30%. Porque Estados Unidos tampoco tiene muchos lugares donde invertir. Entonces están sacando sus capitales y vienen aquí al famoso nearshoring, ya sabes, ¿no? Que eso lo saca BlackRock desde el año pasado, y bien, porque ya se acabó el offshore de la globalización. Hoy estamos en la desglobalización y tienes el nearshoring. BlackRock incluso comentó que querían invertir en Brasil y en el sudeste asiático, los 10 países. Bueno, ya vi que Brasil no le va a entrar. Lula se ha vuelto BRICS a morir. Por ahí salió un fake news que México iba a entrar a los BRICS. Mentira, yo ya lo comprobé donde hay que preguntar. Entonces, al final del día, ese es el efecto del superpeso. Vienen muchos ingresos de inversión directa extranjera, pero por 5 años mínimo. Entonces, si no le tienes confianza al, ya sabes, lo peor del planeta, no sé, ya está compitiendo con Putin, ¿no? Andrés Manuel, para los medios de Estados Unidos, pues ¿para qué metes tu dinero por 5 años? Esto es un mensaje de confianza. Total. México es confiable para las inversiones. En finanzas es el país en donde invertir. Mira, yo tengo un amigo banquero en Hong Kong, de uno de los bancos más importantes de España. Te hablo en serio. Dice, nosotros ganamos lo que queremos en México. En ninguna parte del mundo ganamos aquí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que estos pseudoempresarios, pues no lo son, si lo fueran, verían los datos duros y actuarían en consecuencia. Imagínate, Coparmex con el Gustavo de Hoyo Negros. Bueno, ya ideologizó las finanzas. Bueno, sí lo hace si eres una China o si eres Estados Unidos. Ya ni siquiera la Unión Europea. Pero tú qué sabes de esos temas. Y ve cuántos capitales se han fugado de empresarios mexicanos. Es lamentable. No están entendiendo que este es el país en el donde hay que invertir. Es decir, todo brilla intensamente para México en los 20 a 30 años que vienen. 8.59, ¿ese es tu pronóstico? Sí, fácil. Ojalá no se equivoque el presidente con el 24. Porque ahí sí se ve, está clarísimo a dónde va el país. Mira, tienes un auge de energía, de hidrocarburos. Ya te di las cifras, ¿cuánto están ganando? México tiene que seguir jugando con Estados Unidos, no puede coquetear con China y Rusia. No. Mira, a nivel geopolítico, yo lo he manejado, tenemos una cárcel invisible, nos guste o no. Tenemos el Comando Norte, ya sabes que es el centro de operaciones militar de Estados Unidos con Canadá, Estados Unidos y México, y está también Bahamas y Puerto Rico. ¿Cómo te sales? Luego el ejército mexicano lo entrena el ejército de Estados Unidos. No hay manera. Estamos muy lejos de la logística rusa y china. Ahora, hay que tratar, ¿no? Es decir, México, a mi juicio, si yo fuera el asesor de cualquier presidente en México hoy, le diría, juega en correlación a la caída paulatina de Estados Unidos, te vas acercando a Rusia y China. Pero no vamos a cometer el error de pelearnos con Estados Unidos. No sé si me estoy explicando. ¿Y qué está pasando? Porque pues hay tensión. Sí. Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, arremete y dispara contra México. Vamos a la pausa, seguimos platicando con Alfredo Jalife. Putin afirma que el plan de paz de China podría ser la base para resolver el conflicto con Ucrania. ¿Tú crees, Alfredo Jalife, que este escenario pueda darse, que China logre resolver el conflicto con Ucrania? Mira, no lo va a dejar Estados Unidos. ¿No quiere arreglarse Estados Unidos? A pesar de todo lo que está viviendo, la turbulencia financiera, la inestabilidad. Están analizando muy mal en Estados Unidos. Lo que es Blinken, el Departamento de Estado, Victoria Nuland, que es su subsecretaria, es la culpable de la guerra en Ucrania. ¿Ella? Desde 2014. Ella intervino en el cambio de régimen de Yanukovych y con $5,000 millones de la CIA. Datos duros, cualquiera lo puede googlear. Oye, eso es maravilloso, ¿sabes por qué? Pues, bueno, Jalife está diciendo barbaridades. La gente no sabe leer, perdóname, o no sabe
articular y crear una hipótesis de trabajo. Entonces hay que googlearlo. 5,000 millones de dólares costó la intervención de Estados Unidos para derrocar al régimen, que era prorruso. Entonces ahí tienes, ¿cómo los va a dejar? Tienen que negociar algo. La negociación no es con Ucrania, es perder el tiempo, es con Estados Unidos. Esto es, sí, claro, se ha dicho siempre Estados Unidos detrás de Ucrania, ¿no? No todo existe. Lo que le ha enviado de dinero a Estados Unidos a Ucrania. Le está dando más dinero a los ucranianos, hoy lo dicen los republicanos, que a los mismos ciudadanos estadounidenses. Pregunta, ¿fue mejor el gobierno de Trump en su relación con China y Rusia? Con el gobierno de Trump con Rusia fue mejor, como que se entendían más. Los dos son soberanistas, entendieron bien. Trump, si tú te das cuenta, cosa que yo no soy trumpiano, para empezar ahí. No, y no soy a la defensiva, es que no lo soy, punto. Pero tampoco soy demócrata ya. Yo antes fui demócrata. Ya cuando veo estas barbaridades, pues digo, nada más los ves, dices, pues pobre país se está despedazando entre sí, entre ellos mismos. Entonces Trump sí fue, te das cuenta, nunca libró una guerra. Ojo, Y luego, pero sí mandó a asesinar a Soleimani, el gran héroe iraní, que estaba por hacer la paz con Arabia Saudita, y por eso lo mandan matar. No quería que se lograra. No quería Trump. Es decir, tú no puedes quitar en esta ecuación de estabilidad estratégica a Estados Unidos. Es decir, aquel que vea que no está Estados Unidos, pues se pierde. Muchos van a enloquecer China, otros Rusia. No va así. Los tres son potencias nucleares. Aquí no estás jugando. Entonces tienes líneas rojas. Y las marcadas. Alianzas van determinando el poder, el poderío. Y sus avances tecnológicos. Hoy, por ejemplo, China, de 44 rubros de investigación y en publicaciones académicas, China tiene de 44, 37 en avance. Dejó a Estados Unidos en segundo lugar. Hay que viajar a China. Yo a mis alumnos lo primero que les digo, pues doy una clase de negocios internacionales y globalización, les digo, lo primero que tienen que hacer es viajen a China. Ya no vean Televisa, yo iba a decir otras más. Ya no estén leyendo periodicuchos. ¿Cómo? Azteca. Etcétera. Ya no los vean porque no, pues aguas, yo fui colaborador ahí, yo no me gusta patear pesebres. Tengo que ser decente. Bueno, es mi estilo, cada quien tiene el suyo. Entonces, es decir, en México son caricaturas los multimedia, desgraciadamente. Entonces, vayan, vean, lean a los chinos, lean a los rusos, ya tienen hasta publicaciones en español. Entonces, no los puedes sacar, pero tienes, oye, de 44, 37 están en tecnología de punta, pero ahí te va la mejor, en centros académicos, en el ranking mundial de ciencias, tienen los 10 primeros lugares. La Academia de Ciencias. El top 10. El top 10. Lo tiene China. Vas a decir, el Jalife ya se volvió chino o ruso. No va así. Hay que ver datos duros, vas viendo cómo van. Y Trump sí se lo dijo en una ocasión cuando conversó con Jimmy Carter. Hablaron, eso es muy importante, y le dice Jimmy Carter, el error de Estados Unidos, estamos librando guerras. Y con las guerras estamos enriqueciendo al complejo militar industrial y con ello creemos que con esas economías de guerra vamos a prosperar. Y no, hoy la manufactura, algo tan sencillo como la manufactura. China tiene el doble de poderío manufacturero que Estados Unidos. A ver, ¿cuánto tiempo te va a tomar para desmantelar todas tus empresas que pusiste en China y regresarlas a donde te gusta? ¿A México? Aquí ya no nos van a caber. Te lo digo en serio. Por eso hay un rush, hay un boom. Ahora yo que estuve en París, saludé a mi amiga, la embajadora y todo. Me dice, no tienes idea la lista de espera que tengo de empresarios franceses. Bueno, más ahora con la revolución de Macron. Están viniendo al sureste. Pues ¿lista les gusta. ¿De espera de qué? ¿Cómo? Para venir a invertir a México y ¿por vivir. ¿Por qué lista de espera? Porque son muchos. Tienen que venir. No sé, tienen que ver qué tipo de negociación hacen, cómo se van. Es que son grandes noticias, sobre todo para el sureste. Pero eso no sale. Ve cómo está prosperando Mérida, Yucatán, todo el sureste. Menos Chiapas. I am sorry. Que digo, no puede ser.
¿Qué pasa en Chiapas? Así rápidamente, nos asomamos. Chiapas, bueno, no han sabido manejar la pobreza. Tú sabes que yo me llevo con todos los exgobernadores de Chiapas. Tampoco voy a patear pesebres. No, pues si no. Oye, ayer escuché a un itamita contigo. Ese es el que va a resolver la pobreza en Chiapas. Un itamita neoliberal. ¿Dónde está la congruencia, coherencia Robledo y por consistencia? ¿Cómo? ¿Zoé Robledo? Sí, pues ayer lo vimos contigo, ¿no? Sí. Bueno, imagínate, un itamita. ¿Qué va a entender ese cuate? ¿Sí? Vamos a escucharlo de viva voz. El director del Seguro Social, Zoé Robledo, confirmó que llegados los tiempos buscará la candidatura de Morena a la si es gobernatura. hombre, si es mujer, no va él. Bueno, Chiapas. no sé, otros dudarían eso, ¿no? Pero dejémoslo ahí. Vamos a escuchar a Zoé Robledo. Porque hay equidad. Creo que todos en el movimiento primero tenemos que dar buenos resultados para tener cualquier posibilidad de levantar la mano y aspirar. Hoy yo estoy concentrado en mi tarea de la construcción del IMSS Bienestar y desde luego pues dejar buenas cuentas en el Seguro Social. Claro, pero yo creo que no, desde luego que es parte de mis planes, ya he participado en el proceso previo en el 2018, pero creo que tenemos que tener principios y un principio es entregar buenas cuentas. Desde luego que sí, claro que quiero ser gobernador. Quiero ser gobernador, dice, hay que entregar. Oye, mira, aquí lo fundamental es la eliminación de la pobreza en Chiapas. No puede ser que Chiapas sea el estado más pobre de toda la República y de Centroamérica. Eso es inadmisible. Ya le ganó a Oaxaca y a... Sí, hace mucho. Entonces a lo que quiero llegar es a esto. Mira, el ejemplo chino, otra vez China. Escucha bien la cifra, Salieron de la pobreza 800 millones de chinos. Vean el plan chino. No necesitas inventar tanto. El plan de Lula. Lula sacó a 40 millones de pobres de Brasil. De un país de 200 millones de habitantes. China, 1.400 millones. Ese es el modelo que debemos seguir. ¿Ha fallado el plan entonces del presidente López Obrador para sacar de la pobreza a los mexicanos? Bueno, los mexicanos en general no, pero en Chiapas no ha funcionado ese programa. ¿Por qué no ha funcionado en Chiapas y en otros estados sí? No, mira, en otros estados, y creo que hasta ayer yo publiqué un mapa de los 10 estados más ricos de México. Todos están en el norte. Quitas a Baja California Norte, que me llamó la atención, no está Baja California Sur, todos los del norte están. Está Querétaro, está Aguascalientes, está la Ciudad de México y está Colima, que es el estado más... Los 10 estados más ricos de México: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Querétaro y Ciudad de México. Y dime cómo está el resto. No hay más. Dime cómo está el resto. Y ahí está Chiapas. Dentro del resto, el peor es Chiapas. Eso no puede ser. Yo creo que el próximo presidente, porque el presidente no puede hacer todo, yo creo que él se manejó en la cuestión del petróleo. Ya ves que él hace mucho alarde del artículo 8 del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. El artículo 8 es el único, porque él ya había sido elegido mientras se negociaba, eso le llamas negociar, con Ildefonso Guajardo, que nada más piensa en regios, no piensa en el resto del país, con Videgaray, que es una pátrida, y obviamente, y Peña, pues que ni existía. Peña andaba ahí con sus modelos, modelos de carros, no me confundas, por favor, porque te veo que andas bravo con tus cuestionamientos. Bueno, pues como debe de ser. Sí, ¿no? Bueno, entonces el artículo 8, y ya hace mención de ello el presidente López Obrador, lo cual es muy bueno, es el único donde se conserva la soberanía de los hidrocarburos. Y ahora él intenta meter al litio, que tú sabes que yo ando metido en ese tema a fondo. Bueno, en resumen, lo demás no me lo preguntes. Mira, yo daba son 1000 páginas. Yo daba leíamos en posgrado de la UNAM, las 1000 páginas. Me deprimía. Les dije, ¿saben qué? Yo ya no puedo estar leyendo eso. Sobre todo el artículo 19, nos dan una paliza tecnológica. ¿Qué es la tecnología? Es hoy y mañana.
Todo lo entregaron, Emanuel. Todo. 9 de la mañana, 15 minutos. ¿Qué pasa con Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, que arremete contra México? Dice que los cárteles de la droga controlan partes de México, entre otras cosas. Regresamos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirma que cárteles de la droga controlan partes de México. Es una declaración fuerte, desafortunada. No, y que quiere algunos. invadir. Ebrard dice que la declaración de Blinken fue bajo presión, así lo ve él, que Son yo amigos, no lo entendí. son amigos. Pero bueno, eso dice. ¿Está en riesgo la soberanía de México? Siempre ha estado. O sea, ¿sí nos traen ganas los gringos? Desde hace, mira, te voy a decir un libro que hizo Caspar Weinberger, que fue secretario de la Defensa de Estados Unidos, con prólogo de Margaret Thatcher. Ve hasta cuándo te retrocedo. Los británicos. Se llama The Next War. The Next War. La próxima guerra. Y viene México ahí. Ya se dieron todas, falta la de México. Caray. ¿Por qué? Porque mira, Estados Unidos es un problema serio, no lo supo ver. No están viendo, no tienen estrategas, perdóname. ¿Han fallado los demócratas? Pésimos. Y Igual tampoco los republicanos han estado... Bueno, por lo menos el republicano fue un poco más sensato, dice, ya no quiero más guerras eternas. Oye, salieron de Afganistán, ¿viste en qué condiciones? Sí, Era claro. lamentable ver las imágenes, etcétera. Entonces, no están entendiendo. Primero que nada, creen que van a someter con sanciones a Rusia. Y ahora traen su guerra con China. Grave error, tú no puedes librar en ese concepto que yo manejo de estabilidad estratégica tripartita. Cosa que yo nunca te he dicho que Estados Unidos no debe existir, Ojo, nunca lo diré. Digo, soy sensato, conozco el tema. Entonces, que iban a derrotar simultáneamente a Rusia y China. Este G2 sacudió al planeta. Olvídate ya lo demás. Y ya vamos a regionalismos. Y te lo digo con humildad y rigor, yo lo escribí desde 2006. Sí. Ahora, Sí. en el caso de Blinken, lo Sí. que busca con estas declaraciones es romper la relación diplomática. No se puede. Porque por un lado Blinken golpea y por el otro lado AMLO y Biden van bien, y luego Kerry, y luego el embajador de Estados Unidos en México y dice, no escuché, no supe, ¿a poco dijeron eso? No, Mira, pues hasta luego, con permiso. Y el matrimonio se de zafan. México con Estados Unidos es guadalupano. A ver, Es un matrimonio católico guadalupano. No te puedes divorciar. ¿de plano? Pues no hay manera. ¿Cómo? Oye, ¿Cómo te divorcias? A ver, pero entonces, de ¿qué 6 busca? ingresos que tenemos en con Estados Unidos, en México, de 6, 5 dependen de Estados Unidos. ¿Qué busca el secretario de Estado? Presionar, tan presión y presión. Para que México haga qué, Pues, ceda en qué, energéticos. Ese es the name of the game. ¿ok? Quieren los energéticos de México. Y por eso- Y si no, controlarlos. Y si no, le van a pegar a Bartlett, que porque Camarena, por el ojo de la araña, lo que quieras. Diario, ellos quieren controlar la energía de México. Estos son avisos de Estados Unidos. Totalmente. Para Hay que ellos poder saberlos. hacerse Sí. del control. Del total. Se había del visto litio. que un secretario de Estado de Estados Venga Unidos 7 veces. no arremetiera contra México, o sea, en la relación bilateral que ha existido. Sí. Sí se ha dado esto. Cuando Castañeda, que era Goodman, que era pésimo, pues el que estaba en turno ahí, diario le pegaban, era la piñata gringa. Es que en Estados Unidos también, obviamente era republicano aquel. Es decir, y en el Congreso igual, no es nada nuevo. Esto es, no debemos de espantarnos. No, para nada. Mira, Porque- yo sabes qué les digo siempre, sigan la cotización del peso. Ese es el barómetro. Cuando te quieran pegar, te van a pegar por ahí. Ese es el golpe. O sea, de mortal. veras. Ah, claro. Lo demás es mediático. Y sí, mucho show porque vienen las elecciones en Estados Unidos, arrancan en julio, de facto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pues van a tener que... El más débil es México. Aguantamos solo lo que nos digan, le pegas, porque el tema común es la migración. Claro. Que es Ese un es el grave tema. problema para los dos países. Migración y energéticos. 9:23. El presidente López Obrador acaba de declarar que es falso que el narco domine parte de México, en respuesta al secretario de Estado de Estados Unidos. Vamos al enlace a Palacio Nacional.
Hay en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo. Entonces, se suscitan estos encuentros o estos debates. Tengo entendido de que un republicano le planteó al señor Blinken de si en México dominaban los narcos. Él estaba informando de la cooperación que hay entre los gobiernos. A él le consta, pues, que estamos trabajando de manera coordinada, pero lo interrumpió y le dijo, a ver, y entonces tuvo él que decir de que sí, lamentablemente, ¿no?, que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto. Hace como un año declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le informó de que no era cierto. Estamos ahora analizando aquí lo de Chihuahua. Si dominara el narco, pues no se hubiese hecho nada para enfrentar. Las 9:25, ¿cómo se defiende AMLO de los señalamientos del secretario de Estado, que ya le había dado él su dosis, diciendo que acusa que el departamentito de Estados Unidos quiere proteger al conservadurismo? Eso dijo AMLO, el departamentito de Estados Unidos. Entonces ya se están dando los dos. Sí. Y México en medio, y Estados Unidos en medio. Por eso es... ¿Y la cotización del peso? ¿Y la cotización? Vamos a verla hoy cómo está. Esa es la señal real. Esa es la señal. Y el ingreso. Pero se están hablando fuerte, ¿eh? Sí. De hecho, ayer, luego de que la minera estadounidense Vulcan Materials denunciara que militares mexicanos irrumpieron en sus instalaciones en Quintana Roo, el secretario de Estado, de nueva cuenta, sale y dice que está muy preocupado por el trato que reciben las empresas de su país en México. Esto es, podrían paralizar las inversiones en México. Tú referías hace un momento que han venido 30% más de empresas. Del año de capitales. De capitales. El año desde y bueno, él lanza esto como diciendo... hay que saber pueden paralizar las inversiones. Mira, Estados Unidos tiene ese problema, te decía. Para empezar, no tiene buenos diplomáticos ya. Mira, yo que di muchos años la historia de Estados Unidos, en la Universidad de las Américas, no en cualquier lado, una universidad gringa, financiada por USAID, no estás jugando. Bueno, es que era la etapa gringa de Jalife. No, pues así era la etapa en ese momento. Todos esos, por ejemplo, yo tenía como el gran estratega, que la gente no, naturalmente ni en Estados Unidos lo conoce, era el famoso George Kennan, Kennan, era un genio. Él le gana a la Unión Soviética, ojo, sin haber disparado una bala. ¿Cómo? Con un juego estratégico de cerco que le hicieron, que se llamaba Containment Policy, política de contención. Y así ganó, pero duró 50 años esa política de contención. Y es cuando se cae el muro de Berlín, sucede lo de Afganistán, la primera de ellos, ¿no? De los rusos, etc. Entonces, no tienen buenos diplomáticos. Esa es la realidad. No puede ser una relación de México y Estados Unidos, que es un matrimonio guadalupano católico, donde no te puedes separar. Esa es la realidad. Puedes llegar a estos Pero grados. Todos presionan. Sí, todos presionan. AMLO no generalizaba de todo el departamento de Estado, decía de un área. Departamentito. No, pues que diga donde trabaja Francis Fukuyama, el que hablaba del fin de la historia, pero nunca habló del fin de su histeria. 9 de la mañana, 28 Oye, pero minutos. falta algo. ¿Quién controla el narco en México? Sí, eso iba a decir. La referencia es el narco.
lo que ¿Quién lo golpea Blinken es porque hay partes de México que los controla el narco. Estás diciendo el Estado mexicano los no cárteles, tiene el control. Y entonces, ¿dónde depositan los narcos su dinero? ¿dónde? ¿En Belice? ¿En dónde? En dónde? Estados Unidos, en la Wachovia Bank. Mira, te voy a decir algo lo más absurdo, y aquel día hasta lo vimos en clase, y lo pueden googlear. Wachovia Bank, Wachovia, Wachovia, lavaba en México 120 mil millones de dólares, un solo banco gringo del narcotráfico. Googleen, ahí está en The Guardian. Y luego aparecieron que habían otros 400 mil millones de dólares. Segunda secuencia. En Estados Unidos es muy dado eso, cuando un banco quiebra, ¿verdad? Lo fusionan, y adivina con quién se fusionó, con Wells Fargo. Es el quinto banco de Estados Unidos. Y Wells Fargo salta y le pega a México y al Banco del Bienestar diciendo que lava dinero. ¿Cómo te lo puede decir el que lavaba en México casi medio trillón de dólares? Te viene a decir que en México se está lavando dinero con billetitos de 500 dólares. Entonces, ¿quién controla al narco? Esa es la gran pregunta. Wall Street. Siempre lo ha controlado, no hay nada nuevo. Pero déjame seguir, esto es lo más importante. Entonces, ¿qué está en juego del golpe de Wells Fargo contra el Banco del Bienestar, que ya no va a recibir remesas por lo mismo? ¿Qué está en juego? 70 mil millones de dólares de remesas. Es lo que quieren. Ese es el pastel. Es otra guerra de pasteles, por favor. Y por eso la presión y por eso el golpe. Tienes que verlo en forma. Y además la crisis bancaria de Estados Unidos. Wall Street controla al narco. Sí. ¿El gobierno de Estados Unidos controla al narco? ¿O no será al revés? Caray. Perdóname. Son y estas títeres. Agencias tienen que ver para que... Son instrumentos. Por ejemplo, la DEA. Sí, la DEA son los reguladores. ¿De qué? De todo lo que pasa en México, los cárteles. Mira, en México no se mueve una hoja de un árbol sin que no lo sepa la DEA, por favor. ¿Controla el narco? Sí. 9 de la mañana, 31 minutos. Te doy un libro, se llama Narcotráfico S.A. Búsquenlo. Bien, vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con Jalife. Han acusado a López Obrador de militarizar México. ¿Está militarizando al país? Volvemos. Y decías también que Wall Street pues ahí se lava el dinero. Que ver todo con el narco. Todo ahí se lava. No todo. Y Estados Unidos acusa a México. Bueno, porque somos el... Cuando ellos lo operan. Sí, obvio. Y nadie haga... Mira, hay un dato importante. Cuando Bill Clinton era gobernador de Arkansas, es como le dicen ellos, Arkansas en japonés, en el aeropuerto, toda la operación MENA. Ese es un tema que vengo siguiendo desde las 2 guerras del opio en China. Es lo mismo. Aquí estamos padeciendo la tercera guerra del opio. Tú sigue a ver, ¿cómo sometieron a China? Bueno, MENA se escribe MENA. Googleen. A mí me ha hecho mucho bien el iPhone. Porque a veces dices cosas, dicen, ¡qué barbaridad! Porque no lo saben hilar. Bueno, esta es la tercera guerra del opio. 9:35, no solo es Wall Street, también hay estados de la Unión Americana trabajando directamente con el narco. Mira, por ejemplo, la gobernadora nueva demócrata, por eso se pelearon tanto Arizona. No vayas a extrapolar, por favor. Bueno, frontera con Sonora, agarran... Lo sacan, ahí lo pueden googlear también. A la gobernadora, que es lavadora del cártel de Sinaloa. La actual gobernadora de Arizona. La actual gobernadora. Por eso se pelearon a muerte Es lavadora del cártel de Sinaloa. De Sinaloa. ¿Lo puedes googlear? Es una locura. Pero no hay buen manejo de prensa, me vas a perdonar. No sabemos. Es una locura todo esto que nos dices. No, pero ya agrégalo. Eso te habla de la conectividad fuerte. Ahora resulta que el narco nada más llega hasta la frontera, ¿no? No atraviesa, ahí no consumen. El problema de Estados Unidos también es electoral, es el fentanilo. Y eso da mucha... es penoso. Y con eso que dices de Arizona, ¿sugieres que también pasa en Sonora? Bueno, oye, yo hasta donde supe, Sinaloa es frontera con Sonora. Y Sonora es frontera con Arizona. ¿Y ahí están metidos los gobernadores? ¿Para qué te sigues?
En México, pues se hacen de la vista gorda, ¿no? Esto es... A ver, ¿cómo puede haber un cártel de Sinaloa desde hace no sé cuántos años, ¿no? ¿Cuántos gobernadores no han pasado? Y de todos los colores, ¿eh? De todos los colores. Y de todos los colores. Ahí está. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿son cómplices? Mira, los agarran. Si no pudieran gobernar. Con ello. Si no está más allá de ellos. Es los rebasa, un poder más fuerte. Los rebasa. Entonces, ¿coincides con Blinken? ¿Con quién? ¿Blinken? Bueno, no, eso mira, ya lo había dicho Landau, el embajador Landau, a quien yo conocía muy bien. Incluso cenamos en una ocasión y había amistad, relativa a la amistad que puedes tener con un embajador de Estados Unidos, que era guadalupano, Landau, Sí. Y Ken Salazar es guadalupano, nada más que no es lo mismo el guadalupano republicano que el guadalupano demócrata. ¿Cuál es la diferencia? Rápidamente, ¿cuál es la diferencia? No, pues hay la grilla, el reparto del guadalupanismo en México, de los mexicanos en Estados Unidos. Los mexicanos en Estados Unidos son guadalupanos, pesa mucho. Entonces no es lo mismo un Verástegui, que es pro-Trump, a un, ¿quién te diré? A Marcelo, para decirlo abiertamente, Marcelo que es íntimo de Blinken. No sé si me estoy explicando. Esos matices son muy finos. Eso es Marcelo juega con demócratas. Siempre ha sido demócrata. Mira, a mí me consta, creo que un día te lo conté, estábamos sentados, Manuel Camacho Solís, que yo era muy cercano a él, por su suegro, pues fui secretario particular de su suegro, 20 años. Me dice, no me sé todos los secretos de ese grupo, y que es el mentor de Marcelo, por cierto. Y con Andrés Manuel, que era el líder de la oposición, y tu servidor. Yo ni sé qué hacía ahí, pero ahí estaba yo. Y abiertamente Manuel dijo que él tenía una fuerte alianza, adivina con quién, con el entonces senador Barack Obama. Ahí está Andrés de testigo, se lo puedes preguntar. Las 9 de la mañana, 39 minutos. Pero Andrés aquí juega hábilmente. Ya ves que le han pegado a los republicanos, si te estás dando cuenta. Yo creo que está mal, no hay que meternos nosotros en esa. Pero bajo el agua hay buen contacto con los republicanos. No hay que meternos en el lío de ellos. Esa es mi muy humilde opinión. Aunque que digan lo que quieren. Y el presidente no debe rebajarse a nivel de un secretario de Estado o de un líder de la Cámara. Nosotros tenemos líderes de Cámara aquí que contesten, un canciller que le conteste. Pero es difícil que el presidente no conteste cuando tiene una mañanera. Bueno. Y abre el micrófono para todas las preguntas. Yo te estoy diciendo qué haría. ¿Yo sabes qué diría? Entonces la contesto. Que lo conteste el procurador, el fiscal, el canciller, el líder de la Cámara. Ellos, es el nivel de ellos. Yo le contesto a Biden. Claro. Las 9 de la mañana, 40 minutos. AMLO está militarizando a México, como acusan algunos. Bueno. ¿Te ríes? ¿Por qué te ríes, Jalife? Porque acuérdate cómo empieza Andrés Manuel, aquella famosa entrevista que hace con unos periodistas, donde dice, si por mí fuera, no habría ejército. Ojo, Bueno, mi muy humilde opinión, muy humilde, pues me puedo equivocar y que mientras no me linchen, no hay problema. Y luego se da cuenta Andrés Manuel, llegando al poder, de que, pues, ¿cómo puedes vivir en un país como México sin ejército? Yo ya viví esa fase, pues la viví en Líbano. Cuando viví en Líbano, cuando empezaron a pegarle al ejército de Líbano, hubo una guerra civil. Cuidado, Esos golpeteos así directos, es la columna vertebral de un país, no gusto o no, es the last resort, como dirían en inglés, es la última instancia. Por eso el ejército hay que conservarlo, es el ejército de todos los mexicanos y no involucrarlo en una cosas cosa internas. Es esa y otra lo que ha hecho López Obrador, según la opinión de muchos, que es empoderarlos, les ha dado todo. Bueno, imagínate todo lo que han sufrido también con lo de Cienfuegos, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Todo el asunto, que ahí lo criticaron que no metió las manos a tiempo, Bueno, entonces, mira, yo lo que veo en esa situación es de que, te voy a decir algo muy grave, muy grave, y hablo de todos los partidos políticos, de todos, sin excepción. Los partidos políticos se han vuelto tiktokeros, para no decir factureros, ya sería más grave. Tiktokeros, bueno,
si no es, eso no es el Oscar, no estamos hablando de planes, proyectos de una nación. Oye, yo quiero esto, no. Por ejemplo, Sheinbaum, que era energía verde. Yo no la veo que esté comprometida con el proyecto de hidrocarburos, como lo está, por ejemplo, Adán. Y no lo estoy diciendo con chanfle, te hablo de reuniones. Ella es totalmente energía verde. ¿Por qué? Porque la patrocina Soros, Bloomberg. Acuérdate que ella es becaria de la Fundación Rockefeller, etcétera, etcétera. Aquí todos nos conocemos nuestros nexos. Entonces, ¿qué pasa con Andrés Manuel? Esa es mi muy humilde opinión. Así ahora haciendo metaverse, ¿no? Pues no hay cuadros políticos en México. Pero vas a perdonar, no los hay. Pues velos. Te llega ¿cómo se llama esta? Xóchitl Gálvez, vestida de dinosauria al Senado. Oye, relájense. Oye, estás en un Senado, no tienen ni idea en dónde están. Y otra que llega corriendo, para no decir, se equivoca entre la Cámara de Diputados y el Senado. Es lamentable el nivel político de nuestros entrecomillados representantes. Voy a decir como dice Andrés Manuel, que le dijo a May y a su hermano, José Ramiro, ustedes no me representan. Ojo, Es decir, hay una pobreza tremenda de la clase política. Entonces, ¿qué hace Andrés? ¿Qué es lo más disciplinado en este país? El ejército. ¿Te guste o no? Y conste que yo he criticado... ¿Pero no es un riesgo, Jalife? Sí, siempre ¿darles temas? Sí, porque, a ver, ¿dónde están empoderados? Aeropuertos, ahora línea aérea, puertos, Istmo, todo. Pero no nada más al ejército. Bueno, el ejército comprende armada y Marina. Y Marina. Entonces, a lo que quiero llegar, no hay cuadros. Y lo más disciplinado que hay en México, con todo y sus bemoles, yo he criticado en Moscú, en Russia Today, lo que pasó en Ayotzinapa. Es decir, a mí que no, Jalife ya salió a defender al ejército. No, obviamente que hay que defender al ejército. Pues si no tienes un ejército, imagínate, te hacen pedazos. ¿No nos vamos a arrepentir por todo lo que AMLO ha empoderado el ejército? No, mira, yo diría que hay que civilizar al ejército. Tienen muy buenos cuadros. Yo doy clases de geopolítica en el ejército, obviamente convives con ellos, ¿no? Y es lo más nacionalista que hay en México. Ahí congregan con eso, con Andrés Manuel. Eso es importante. Ahí tienes que ver la coincidencia de soberanistas, ¿no? De ambos lados, de Andrés con el ejército como tal. Obviamente hay que poner candados por todos esos riesgos que tú enumeras, sin duda, pero ahí te va. Pero ya se pusieron. Bueno, pero ahí te y ya va. Están. Hoy estamos en una situación, ve lo global y ve lo regional. Lo global, estamos en una guerra. Es la tercera guerra mundial que no se atreve a decir su nombre. Ya está. Que no la querramos ver porque México es el paraíso. No estoy chanfleando con el paraíso de Adán. Esa es otra cosa. Bueno, es otra situación. Estados Unidos es un país totalmente militarizado. ¿De qué estamos hablando? No hay un país más militarizado que Estados Unidos. Sus mismas empresas, los retirados, jubilados del ejército, de la armada, ahí los tienes, en el Board of Directors, el Deep State famoso, ¿no? Etcétera. 9:45, vamos a la pausa, regresamos ya a la recta final de esta entrevista con Jalife y hablemos de la ruta del 2024, que ve, que observa, que percibe en el ambiente político electoral. El INE. El INE y todo lo que ha ocurrido en torno a... El INE. Mira, yo antes de... Pero cómo hay todo un grupo que lo defiende. Porque tiene ahí todos los cuadros de abogados del PAN y del PRI están en el INE. En el Tribunal Electoral. Lorenzo se fue de gira a 2 semanas. ¿Ya viste a dónde, no? ¿Sí? ¿Ya viste a dónde? Fue a ver a Almagro. Pues ya le diste en el Guaidó azteca, ¿no? Claro. ¿Ve a dónde? Con los enemigos de México. Ya no tienen recato. Allá fue, pero lo que llama la atención, 2 semanas antes de irse para hablar mal de México, del gobierno del López Obrador. Y con 9 millones de plan pesos. Y sus 9 millones de... Porque obviamente esa es una manera de presionar al presidente por la vía jurídica. Fíjate, sí. Dice el presidente que la gira de Córdoba por Estados Unidos es turismo político derechoso. Vamos a escucharle. A Córdoba son los días de que entregue el cargo. Pues es muy acorde con lo que él representa, lo que significa.
representante de la oligarquía de México, un personaje antidemocrático de la élite política del país. Entonces, no es ninguna novedad que se reúna con Almagro. Lo que decías. ¿Sí? ¿Ya ves? Conste que no tenemos el mismo guión, ¿eh? No, y lo acaba de decir. Sí, sí. ¿No? Lo acaba de decir el presidente en torno a esto del INE, bueno, pues el jaloneo. No, y Almagro es lo más antidemocrático, es el fascismo de Latinoamérica. Pero se venden es el que bien legitima. porque la gente se confunde y dicen, lo dice la OEA. No, porque es los multimedia, los poderosos multimedia de Estados Unidos. ¿Sabes cómo combates ahí? Te hacen papilla. Las 9 de la mañana, 51 minutos. No, pero déjame decirte algo, el INE. Antes de ser cofundador de Morena con Andrés Manuel, yo ya estaba contra el INE porque descubrí que Woldenberg Karakowski, que tuvieron que cambiar el nombre de INE de IFE a INE, pues adivina, tú sabes que nos robaron el software del IFE. ¿No? Nos los robaron. ¿Cómo? Bueno, alguien se lo llevó el software, le echaron la culpa al policía de la esquina, pero ¿sabes dónde apareció el software? Cuando era gobernador Jeb Bush con su empresa Choice Point, CHOIC, Point, de punto, y con el FBI. Y el cuñado de Wall, te doy el dato, googleen, The Guardian, y lo escribe Greg Palast. Y adivina quién es cuñado Woldenberg Karakowski. De un agente de la CIA, el dueño de Bacardí en Miami, Chertorivsky. ¿Vendió el software? El software aparece con el FBI, con el gobernador de Florida en ese momento, Jeb Bush, y con la empresa Choice Point. Lo que pasa es que veo que no hay mucha inteligencia en la 4T, No están manejando. A ver, ya los digo, oye, me tienen desaprovechado y no me estoy candidateando. Pues nada más con leer los links. Greg Palast se llama, es británico, hizo una investigación, Palast, P-A-L-A-S-T, The Guardian, de memoria. A ver, y este cuate va al Monumento de la Revolución a darnos lecciones de moral. Oye, si eres antimexicano, conste, quiero hacer una cuestión. Sí hay, el grupo de la oposición hoy es totalmente antimexicana. ¿Así lo ves tú? Así, no lo veo. Oye, pues ve dónde está Lorencito. Son antimexicanos. ¿Qué necesitamos? Una oposición mexicana. Y ¿sabes cuándo debió aparecer? Ahorita, en esos momentos. ¿Y no la ves? No la veo porque están golpeteando a México, ya no es al presidente, y no estamos defendiendo. Tenemos que cerrar filas y unificarnos ante lo que puede ser algo muy feo. Sin duda. Sin duda, Jalife, si hacemos un corte en estos momentos, ¿tú qué encuentras? ¿Qué observas? ¿Sigue Morena en el poder? Si hacemos un corte depende del ahora. candidato, depende de la corcholata. ¿Y a qué corcholata tú ves que pudiera tener las mejores posibilidades? Mira, yo soy, no quiero personalizar, aunque los conozco muy bien a los tres. Esto es descartas a Monreal, ya ni siquiera lo incluyes. No, dije tres. No, Ricardo, sí, por eso. no va, no. No nombres al otro, al menos. Bueno, hablo de Morena. Tu amigo Noroña. Te dije, no me toques el tema mejor. A mí ya van 4 veces que me golpea, le voy a dar un revire que ni él se lo espera. Pues yo sí sé dónde cobra, Yo sí sé dónde cobra. Bueno, déjalo así. A ver, pues suéltalo. Todavía no viene el revire. Okay. Yo sé cuándo darlo. Bueno, ok. Si algo sé es dar el timing de los revires. Sí. Bueno, entonces a lo que quiero llevar es sí, porque es un porno onanista. Esa es mi definición de Noroña. Porno onanista. A ver, que busquen el diccionario. No, defínelo. A ver, de una vez. Regreso al tema más. A ver, búsquenlo, por favor, más allá en equipo, la definición. Bueno, porno ya se sabe, y sí, onanista, pues ahí lo ven. Viene de onan, O-N-A-N. Ese es ese cuate, hombre, cero. Bueno, a lo que quiero llegar, no, pero además, ¿sabes por qué? Llaman 4 veces que me golpea y yo no le he contestado. Ya le mandé a decir, te voy a revirar y feo,
Pues yo sé dónde cobra, créemelo. Bueno. Pues ya dinos. No, todo en su momento. Vámonos a lo serio. Bueno, lo que mira, estamos para hablando. mí hay cuatro pilares. Ese es siguiendo a Andrés, habiendo cofundado con él el Morena, etcétera, que es una coalición. Desgraciadamente Morena no es un partido como tal. Entonces, ¿qué sucede? Sus cuatro pilares son: uno, el antineoliberalismo. Eso es muy claro, él no es neoliberal. El segundo, soberanía energética, que incluyen los hidrocarburos y el litio. Ahí estoy totalmente también con él. El tercero, el nacionalismo. Y el cuarto, el humanismo mexicano. Es muy sencillo, si tú ves esos cuatro perfiles, esos rubros, agarras a las tres corcholatas y es muy claro quién lo representa. A ver, no hay que perder el tiempo. No, pues dinos. No. Para quienes no lo ven tan claro. Que mira, hoy los medios son interactivos. Claro. Que hagan ellos también su tarea, lo que me están escuchando. Onanista, del onanismo o masturbación o relacionado con él, prácticas onanistas, un porno onanista, dices tú. La definición de Noroña. Las 9:56 a.m. Limos Perezas, el senador del Verde, Manuel Velasco, reveló que ya se reconcilió con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tras un distanciamiento que duró varios meses. Y fue más allá, dijo que quien hizo la de interlocutor fue el propio secretario de Gobernación. Lo que sucedió, que evidentemente nos distanciamos y hubo una diferencia pública tanto de él como de mi parte. El año pasado tuvimos un encuentro a través del secretario de Gobernación, del licenciado Adán Augusto, y yo, repito, no soy gente de rencores, yo ya le di la vuelta a la página y yo veo hacia adelante, no hacia atrás. Las 9:57 a.m. Pues ahí está que pues se siguen resolviendo ahí las diferencias entre actores, ¿no? Y en otros se profundizan más las diferencias. Ahora lo que pasó en el Senado le gana alito la partida a Osorio Chong y a todo ese grupo. Están fracturados, todos los partidos están fracturados. Entonces, hasta el Verde, ya ves, uno está ya pobre, ¿no? En situación terminal. Ahí está el yerno de Manlio, Escudero, y está Manuelito, ¿no? Y luego tienes también que Manlio ayer metió a su ficha a Ñorbe, ¿no? Con ¿cómo se llama? Ya ves cómo le dijo ayer a Andrés, ¿no? También le decían Amlito, a Alito. ¿Sí? ¿Y ahí qué es? ¿Alito o Amlito? Al final del día. Pues no sé, ¿cómo lo ves tú? Pues yo no lo veo. ¿A quién le conviene este escenario? Amlito. ¿Amlito? Lo veo como Amlito. Las 9:58 a.m, Alfredo. 1000 temas más. ¿Quieren seguir escuchando a Jalife? Bueno, pues ahí les cuento que hoy a las 6:30 de la tarde vas a presentar su libro Ucrania, Primera Guerra Híbrida Mundial, Fractura de la Biosfera. Y lo va a presentar en Gabolibros, en Plaza Usuma. Ahí vas a estar. Y vas a poder seguir platicando con la gente. Voy a hablar de Ucrania, básicamente, es este libro. Aquí está, me lo muestra. Aquí lo ponemos, Ucrania, Primera Guerra Híbrida Mundial, Fractura de la Biosfera. Y a ti te traje los 5 más recientes que he hecho. Los 5 más recientes. Imagínate. Caray. Ahí te voy a poner el de litio. El litio y su dimensión geopolítica, guerra multidimensional entre Estados Unidos y China, nacionalismo contra globalismo, la invisible cárcel cibernética y el espejo negro de Estados Unidos, la migración latinoamericana. Y bueno, le sumamos esta de Ucrania, Primera Guerra Híbrida Mundial. Entonces, hoy en Gabolibros, 6:30 de la tarde, ahí la invitación para que la gente vaya y esté. Pues, me dará gusto saludar a... Y ahí van a poder hablar ampliamente. Pues yo creo. Ya ves que a mí ya me nombraron hijo adoptivo, adaptado de Tabasco. ¿Sí? Sí, ya sí. me considero algo así.
Aquí te quieren mucho y te saluda la gente. De hecho, hay gente afuera esperando saludarte. Un placer. Al terminar la entrevista, Manuel Isaac Merino es el que está afuera ahí en recepción. Alfonso Rivera Juárez, de la colonia Guadalupe Victoria, Cunduacán. Es una persona con discapacidad. Me dice, soy fan de Telereportaje. Felicito a todo el equipo, en especial a Emanuel, por la gran entrevista, a la excelente persona del doctor Jalife. Gracias, Alfonso, y un saludo. Rigoberto Hernández Tobilla es discapacitado visual. Te saluda Alfredo Jalife. René Ramírez Matus te pregunta qué visión tienes sobre el nombramiento de Dilma Rousseff como presidenta del Banco de Desarrollo de los BRICS. Bueno, es un puesto muy importante para Brasil. Es una manera de jalar a Brasil a la zona de influencia del G2 de Rusia y China. Así que es relevante. Están aquí en recepción. Pero a ver, ¿sabes cuánto manejan ya de dinero? Más que el Banco Mundial. ¿Tanto así? Wow. No es cuento. Están aquí del Café Divino Cielo, que está aquí en la plaza, y te quieren invitar un café. Aquí están afuera, sí, te van a abordar, te entrego el dato. Jalife, muchas gracias. Siempre es un gusto. Gracias. Como siempre, nos falta tiempo. Pudiéramos estar 2 horas más hablando de 1000 temas. Sí. Pero bueno, espero que haya sido del interés del auditorio y siempre nos aportas datos e información que pues uno no tiene a la mano, o que no sabemos buscar, o que no sabemos interpretar, y tú nos ayudas a desmenuzar toda esta información y a entenderla. Gracias, doctor Jalife. Un enorme placer. Las 10:01, repito, va a estar hoy a las 6:30 de la tarde en Gabo Libros, presentando su libro Ucrania, Primera Guerra Híbrida Mundial, fractura de la biosfera.